Hola comunidad de luz, esto es Canalización Resonante Áurea, CRA. Bueno, siguiendo con la segunda parte del video que subí ayer, el último video que subí, que le puse el nombre Míralo antes que lo borren 1. Bueno, es un espacio donde revelo grandes verdades, simplemente un espacio de reflexión para charlar algunas cuestiones. Así que bueno, siguiendo con la línea que veníamos con el primer video, ¿no? Donde estaba hablando acerca de esta transmutación a nivel dimensional, podríamos decir, que está sufriendo el planeta y nos está afectando directamente desde nuestro interior, desde el centro mismo de esta realidad 3D que ya dejamos atrás, que ahora estamos en 4D, en cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo, la dimensión donde debemos crear ese puente cósmico para poder llegar al quinto estado de conciencia, que es esa quinta dimensión. Donde la velocidad del átomo es mucho mayor que la que tiene el átomo en Hertz en 3D y en 4D, que estamos ahora, que está en ascenso. Y en la quinta el nivel frecuencial es aún mayor. Vos fijate que no por nada, no por casualidad, la tecnología esta de microondas, esta red 5G, el 5G, no por nada es 5G, porque es un arma de quinta dimensión, podríamos decir. Es un arma de microondas, es un arma de frecuencias, entonces te queman por dentro. Tus átomos internos, tu fotón interno empieza a vibrar a altas frecuencias. Entonces poco a poco nos vamos quemando por dentro con estas microondas. Entonces no por nada. Y la tecnología que usamos del orgón, o sea, los dispositivos cuánticos threads, y todo esto también es de quinta, porque trabajamos con el neutrino, como decimos, es esa onda partícula, es ese tipo de fotón de alta vibración, ese tipo de alta vibración, pero ese tipo de fotón que no tiene masa, el neutrino, una partícula sin masa que puede comportarse tanto como partícula o como onda. Entonces esto sugiere un cambio a nivel frecuencial, donde el sol interno del planeta, que está en frecuencia de resonancia con el sol del sistema solar, que como explico yo siempre, esa frecuencia de resonancia es la transmisión continua, periódica de datos, de información entre un objeto y otro del X del universo, ¿no? Pero claro, en realidad hay multiversos, y cuando hablamos de multiversos hablamos de frecuencias, no hablamos de... Entonces
de tecnologías, como puede ser la 5G, la HARP, la geoingeniería, del lado negativo de la bipolaridad del toroide, y tanto la tecnología orgónica de dispositivos cuánticos, la tecnología que utilizamos nosotros para contrarrestar ese otro lado negativo, la utilizamos desde el lado positivo de la bipolaridad del toroide. En realidad es lo mismo, porque todo es electromagnetismo, todo es frecuencia y todo es vibración y todo es así. Entonces simplemente lo que ocurre es que si accionamos desde el lado positivo, desde el lado negativo, vamos a influenciar la balanza hacia uno u otro lado, nada más. Eso es lo que estamos sufriendo, viviendo actualmente. Y me explico mejor, porque muchos se estarán agarrando la cabeza ahora mismo por lo que estoy diciendo, porque seguramente estarán interpretando lo que estoy diciendo erróneamente. Seguramente estén interpretando que yo estoy diciendo que es lo mismo la élite y su geoingeniería, la élite y su arma de control. Digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con la tecnología que yo ofrezco en mi canal o que utilizamos nosotros. Y no es lo mismo, o sea, es lo mismo en el sentido que siempre hablamos de... O sea, porque si no, no podríamos estar combatiendo nosotros un ataque HARP o con partículas de metales pesados, o no podríamos estar combatiendo una estela química si nosotros no estaríamos utilizando el mismo tipo de tecnología pero a la inversa, o no el mismo tipo de tecnología, sino el mismo tipo de energías en cuestión. O sea, porque si ellos despejan, nosotros tenemos que hacer llover. Si ellos fumigan, nosotros tenemos que limpiar el cielo. Si ellos nos atacan con frecuencias de microondas, nosotros tenemos que contrarrestar esas frecuencias con unas frecuencias más armónicas. Pero entonces siempre hablamos de lo mismo, en cierto punto. Por eso digo, la tecnología Tesla fue saqueada por Estados Unidos y todo la CIA, todo esto, y se quedaron con toda la tecnología y ahora la utilizan en la HARP, por ejemplo. Y ya hay HARPs que son iguales a las torres Tesla. Entonces, viste, es lo mismo. Y ellos, lo que pasa, que transforman todo hacia el lado ese negativo que yo digo, para atacarnos a nosotros, para controlarnos, para despoblarnos, para para enfermarnos, para lo que sea, para volvernos más sumisos. Pero lo que quiero decir es que todos estamos en este tránsito. Porque es un paso de un estado de conciencia a otro, de un estado frecuencial a otro.
Eh, si decimos que ya pasamos la 3D y estamos en 4, esta cuarta no es solo ese puente de tránsito que debemos crear hacia la quinta, hacia el tránsito de la polaridad, o sea, hacia la trascendencia, sino que la cuarta es el momento de mayor polaridad. O sea, estamos sufriendo en esta 4D una polaridad en extremo, una extrema polaridad. Estamos sufriendo una extrema polaridad y una extrema... sí, una extrema polaridad, porque no sé si una extrema densificación, porque la 3D es más densa que la 4D. Entonces no sería una extrema densidad, sino una extrema polaridad. O sea, lo que estamos viviendo es lo que yo siempre digo. El bien y el mal suben a la superficie. Todo está a flote. ¿Mm? Entonces empieza todo a surgir, a salir a la luz, todo sale a flote. Todo empieza a verse. Entonces estamos en un momento de extrema polaridad, donde vemos, donde los medios de comunicación aprovechan esto para crear esa falsa grieta de la que tantos hablan, grieta política, grieta social, esa fragmentación, o sea, lo que hacen es fragmentar a la sociedad, aprovechan esta polaridad in extremis, en extremos, en extremos, perdón, eh, y la transgiversalizan para sus propios intereses, para controlar a la sociedad. Crean la grieta, la fragmentación de la sociedad, crean la polaridad en la política, por ejemplo, confrontan al kirchnerismo con el macrismo, porque y llevan a la sociedad a que vote por uno o por otro y que no vean la alternativa, eh, que no vean el real cambio que podemos hacer eligiendo otro camino. O, entonces constantemente nos fragmentan. Y también vemos toda esta convulsión social que estamos viviendo, tantas muertes, bueno, todo esto, ¿no? Guerras, esto, lo otro, conflictos, crisis, ¿viste? Siempre está esa polaridad, el bien y el mal, el satanismo y el cristianismo, la espiritualidad y la, no sé, y la mecanicidad, qué sé yo. O sea, no salimos de la polaridad, siempre nos metemos en una polaridad o en otra, el día y la noche, el yin y el yang. O sea, estamos atrapados ahí. Y no comprendemos la paradoja, porque el mundo se rige por paradojas. O sea, la paradoja, a lo que siempre llegamos, a lo que siempre llega la ciencia, o lo que nosotros, la mente, todo, lo que llega es a la paradoja, lo que hablo en los primeros videos de este canal, esa paradoja, que no es más que entender. La paradoja es entender la unidad, o sea, entender que ese biplano, esa polaridad, no debe ser confrontada, esa polaridad no debe ser enfrentada, sino que debe ser una polaridad de contraste. Es una polaridad donde ambos opuestos se han integrado en una misma fuerza, que prácticamente no tiene diferencias entre sí, aunque una sea una o sea, no dejen de ser opuestos, o sea, no deje de ser una dualidad, pero ya trascendida, o sea, ya superada esa confrontación. Ahora estamos viviendo todo este tema, viste, del feminismo, el machismo, como digo, es lo mismo. Entonces, utilizan a la mujer como objeto de control, viste. Y la mayoría van sin pensar lo que hacen.
sin saber realmente qué están pidiendo. O sea, van porque hay una tendencia que lleva hacia ese lugar, como puede ser la tendencia de este tema del feminismo, ¿no? Y que yo no digo que no haya un machismo, por supuesto que lo hay. El sistema ha sido totalmente cruel con la mujer, ¿no? Con ese otro lado. O sea, vos fijate, es lo que digo. Eso es lo que tenemos que trascender. Tenemos que trascender esa exclusión del lado femenino de, por ejemplo, la religión, que no haya mujeres sacerdotisas, que ahora parece que el Vaticano está empezando a querer incorporar mujeres ahí, ¿no? Más allá de las monjas, ¿no? Que ya existen, pero que no tienen tantos derechos, digamos, ¿no? Como los hombres. Lo mismo en la política, qué sé yo. Viste, cada vez se empiezan a ver más mujeres presidentas y esta tendencia, ¿no? Y claro que hay un machismo y que ha sido el culpable de todo esto, ¿no? El machismo, el imperialismo, colonialismos, todo esto, el capitalismo. Vos fijate, todo con ismo, todo lo que sea con ismo. Es malo, porque nos lleva al fanatismo, nos lleva a esa fragmentación, nos lleva a oponernos a ese otro lado. Entonces tenemos que unirnos, tenemos que comprendernos. Tenemos que integrarnos. Pero para esto tenemos que trascender toda esta dualidad en extremos, esta polaridad en extremos. Es todo un tema, no es fácil. Porque no es igualdad, porque no somos iguales el hombre y la mujer. El hombre tiene pito y la mujer tiene vagina, o sea, es así. Porque uno tiene que entrar adentro, o sea, ambos tienen que converger entre sí. Ambos tienen que penetrarse entre sí. Entonces ahí está la unidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros creemos que por ese pito y esa vagina es como que somos distintos. No, solo que uno va para afuera y otro va para adentro, nada más. Pero es lo mismo. O sea, tenemos que empezar a... bueno, eso. Esto va a costar mucho, por supuesto. Porque, como decía, no es una igualdad, no somos iguales. Pero sí, lo que tenemos que pedir es una integración. O sea, no una igualdad de género, porque eso es absurdo. Es como pedir que exista un solo género, o sea, que vamos a ser todos mujeres, o todos hombres, o el que es hombre se va a transgénero, todo esto del transgénero, todo esto, ¿no? Se vuelve, se corta el pene, esto y lo otro, y se vuelve transforma en mujer, o todas las mujeres se transforman en hombre. O sea, eso es absurdo, no podemos, no hay una sola. O sea, está ese el lado femenino y el masculino, pero de a poco vamos a ir integrándonos. Qué sé yo, como en la naturaleza, ¿viste? Los peces, ¿cómo sabes cuál es hombre y cuál es mujer? Están todos en el mismo cardumen. Y cuando ovulan, ¿viste? Uno larga óvulos y otro larga esperma, nada más, pero están ahí, están integrados en un conjunto. Nadan todos juntos para un lado o para el otro, según donde vaya la corriente. Es así. Bueno.